ante todo, quiero darle las gracias porque hoy hay dos eventos, aparte de este, que es el más humilde de los tres, el Caracas Magallanes, y bueno, milagrosamente aquí hay gente, ¿no?, como un Caracas Magallanes, aunque la buena noticia es que el juego que van a televisar, que están televisando, no es el Caracas Magallanes, sino el de los gloriosos Tiburones de la Guaira. Ahí sí. El segundo evento que ocurre hoy, importante, es un evento celeste. No sé si se enteraron, pero hay una suerte de lluvia de estrellas después de las 12 de la noche, al cual también están cordialmente invitados. Eso sí, ahí sí no van a contar con las palabras de Carlos Sandoval, pero se las debe. Bueno, yo quería agradecer en primer lugar a Mariana Marzuk de Alfaguara, quien fue la persona que se empeñó desde un principio en devolver este libro a un público, a un mercado y a las librerías. Como bien dijo Carlos, este libro apareció en el año 94. Para mí constituyó, y de ahí el título, para mí constituyó el reponerme de una herida muy fuerte, que la entenderán un poco los que están en las artes. Yo inicialmente, en verdad, lo que quería hacer era poeta. Y me dediqué durante muchísimos años a escribir versitos y rimas y eso, hasta que caí en el taller, en el primer taller de poesía que dictaba nuestro gran Rafael Cadenas. Eso fue por el año 83. Ese año, que fue un año sumamente revelador para mí, al final del taller entendí, comprendí con mucho dolor que yo no servía para la poesía, que la poesía era un oficio sagrado, que la poesía era una mezcla de literatura con sacerdocio, y que en el fondo la índole mía era bastante más procaz, no calzaba, en una palabra, los cuartos como para ser poeta. Y ahora lo puedo decir sin que se me salgan las lágrimas, pero en aquel momento fue muy duro. Inclusive después de ese año, el año 83, se publicó ese libro que se llama Inecuaciones, que es un libro más o menos de versos, de poemas, ¿no?, que yo finalmente se publicó con el estímulo del propio Rafael Cadenas. Pero yo sabía que ese libro era una suerte de pájaro sin alas, es decir, no volaba alto, ¿no? Tenía un vuelo gallinazo, de ave de corral. Es duro entender esto, pero yo creo que si uno es medianamente honesto consigo mismo, toma decisiones. Y yo tomé la decisión de apartarme de la poesía. No quería ser un farsante, y me aparté de la poesía con mucho dolor, con mucha tristeza. Yo sabía que mi destino de alguna manera iba a seguir ligado a las letras, a la palabra, a la literatura, pero realmente no sabía por dónde debía entrar. Entonces me retiré a mis cuarteles de invierno, y entonces me puse a pergeñar cosas, a ver qué salía, y todo lo que salía eran protohistorias, eran ideas, eran personajes, eran imágenes. Por supuesto, el libro, se me ha dicho mucho y se me ha preguntado mucho que por qué ese culto del lenguaje, ese cultivo, esa atención especial por el lenguaje que tiene ese libro. Bueno, básicamente por eso, porque yo venía un poco de la poesía. Entonces, este libro tiene esa influencia, tiene esa atmósfera. En algunos momentos uno siente como cierta calidad onírica en esos textos, en esos relatos, y eso yo lo explico de esa forma. Venía de un género que
que lo admite. Entonces, digamos que un poco como algunas personas terminan por azar siendo corredores de seguro o vendedores de apartamentos, entonces yo degeneré en la narración. Y entonces este libro, fíjense ustedes que entre el año 83 y el año 94 pasaron más o menos 9 años, ¿sí? No fue que después de Inecuaciones, por cierto, libro que es muy difícil que ustedes conozcan, entre otras cosas porque circuló muy poco, circuló muy mal, y lo poco que circuló yo me he encargado de recoger y destruir para que no haya riesgo de que llegue a sus manos, ¿no? Bueno, quería agradecer a Carlos su magnífico prólogo, que como digo allí en la introducción, sin ninguna falsedad, supera ese prólogo a los textos que están en ese libro. Quiero agradecer finalmente también a Luis Brito, a nuestro gran fotógrafo Luis Brito, porque hay una historia muy bella con esa fotografía. Yo había visto en la fotografía, Luis es el autor de la foto de portada. Yo había visto esa fotografía en la exposición de la GAN, la había visto también en el catálogo de la exposición, y desde que la vi yo dije, algún día, yo no conocía personalmente a Luis Brito, yo dije, algún día haré algo con esta foto si los dioses me lo permiten. Y bueno, se dio la posibilidad de la reedición de este libro, y entré en contacto con Luis, y estuvimos una tarde completa en su casa viendo fotografías, pero ya yo llevaba la fotografía en la cabeza. Y me contó una historia fabulosa sobre esta fotografía. Resulta que él fue la persona que recibió la tarea, el mandato de fotografiar las muñecas de Reverón. Y entonces a él le correspondió el triste papel de presenciar el estado de abandono en que estaban las muñecas de Reverón allí en los depósitos de la GAN. Entonces él sacó de las cajas las muñecas, y junto con las muñecas salían miles y miles de cucarachas. Entonces él se dio a la tarea de limpiarlas, de recuperarlas, y entonces hizo ese fabuloso trabajo de conservación y de preservación de la imagen de esas muñecas. Pero en particular, esta fotografía tiene, digamos que una pequeña anécdota, y es que da la sensación de que o esta es una muñeca inconclusa o es un muñeco, es decir, una muñeca hombre, y al parecer es el único muñeco de Reverón, y más aún Luis piensa que puede ser un autorretrato, porque viendo el rostro de la muñeca se parece mucho al rostro del artista. De manera que mi agradecimiento también a Luis por esa bellísima fotografía que hoy le da la presencia a Cuartel de Invierno. Y bueno, yo creo que he hablado demasiado. Quisiera agradecerles a todos el que no se hayan ido al estadio y que me hayan venido a acompañar en la presentación de este libro que cumple 15 años, y en vez de bautizo me imagino que haremos un vals, bailaremos un vals. Gracias. Vamos a invitar a Luis Brito para que acompañe el bautizo. Bueno, los invitamos a salir al exterior de la librería para que tomen una copita de vino. Gracias.